Yuji Itadori, caminaba de manera lenta a un lado de Sullivan y el demonio sirviente del anteriormente mencionado, mejor conocido como Opera. Itadori, por su parte, seguía pensativo. Había tantas cosas que en estos momentos lo mantenían en el limbo que era su mente. ¿Cómo es que nunca escucho acerca del infierno? ¿Cómo que Haku logró hacer un pacto con un demonio? ¿Qué pasaría a partir de ahora? ¿Los demonios serían iguales a las maldiciones? Y por último, la pregunta que más hacía eco en su mente. ¿Qué pasó con sus compañeros después de la batalla? Todas estas preguntas lo mantenían en un estado inerte, caminando casi en piloto automático. Y para colmo, lo que más le frustraba era que nada de esto parecía tener respuesta. Al menos no de momento, así que solo podía hacer una cosa, y esa era seguir avanzando, esta vez sin saber a ciencia cierta cuál sería su rumbo. Sin embargo, y sacándolo de sus pensamientos, su nuevo abuelo, Sullivan, lo tomó del hombro y habló. Mi nietecito, ya casi llegamos, dijo el mayor de forma emocionada y cariñosa, mirando a Itadori, el cual al salir de sus pensamientos solo mostró una sonrisa forzada. ¡Qué bien! Antes de seguir, me gustaría tomar una foto de tu primer día. Ve a dónde ese cartel. Itadori solo asintió ante la petición. Al acercarse al cartel y intentar leerlo, se dio cuenta de que no podía, siendo totalmente ajeno al lenguaje demoníaco. Pero luego escuchó un chasquido de dedos y repentinamente el pelirrosa podía entender a la perfección lo que decía el cartel. Ceremonia de ingreso. Leyó Itadori en voz alta, impresionado de lo práctica y útil que eran las habilidades del mayor. Pasando este momento, Sullivan y Yuji posaron para la foto enfrente del cartel, siendo fotografiados por Opera. Luego de esto prosiguieron con su camino con tranquilidad, siendo que una parte del mismo Itadori miró a Opera unos instantes sin saber si iniciar una conversación o no. A sus ojos este era mucho más serio y pragmático que Sullivan, quien parecía un niño pequeño la mayoría del tiempo. Señor Opera, ¿cierto? ¿Sabe cuánto falta para llegar a la academia? Habló finalmente el pelirrosa mirando fijamente a su contrario. Por allá. Fue la simple respuesta que recibió de Opera, el cual señaló enfrente de ellos el gran edificio y a su vez la gran cantidad de demonios que estaban volando hacia el lugar. Eran tantos que parecía una gran bandada de aves. Ante esto, y al contrario de lo que pudieran ver algunos, Yuji no vio esto con sorpresa, sino con una expresión fría, que ocultaba un terror profundo. ¿Serán como las maldiciones? ¿Qué pasaría si llegaran al mundo humano? Fueron las preguntas que se formuló el joven mientras mantenía su vista fija en los demonios y la academia, su mente trabajando en las mil maneras en la cual todo esto podría salir muy mal. El joven pelirrosa rápidamente intentó desviar esos pensamientos, intentando dar a su vez el beneficio de la duda. Pasando de escena, Itadori se encontraba enfrente de las puertas de la academia siendo acompañado por Opera y Sullivan. Bien, te deseo suerte, mi nietecito. Tengo que hacer algo, Chaito, dijo el demonio mayor antes de irse rápidamente del lugar, dejando a un Itadori confundido y un Opera que seguía manteniendo una expresión neutral. Oye, Opera, asumo que tú también te vas. Le deseo suerte en su primer día. Soltó de manera simple Opera antes de irse del lugar, dejando a nuestro gallo solo en la entrada. Hombre de pocas palabras. Me recuerda un poco a Nanami. Soltó Itadori como un pensamiento al aire, sonriendo levemente al recordar a su antiguo maestro. Dejando eso de lado, decidió caminar con tranquilidad a su siguiente destino, pasando al lado de un grupo de demonios mirándolos de reojo hasta que escuchó. Oye tú. El de cabello rosado. Ante las palabras de uno de esos demonios que estaba en la entrada, el pelirrosa se tensó y por un momento ciertos destellos de energía maldita aparecieron en sus manos. Volteó su cuerpo hacia el grupo de demonios con una expresión que parecía serena, pero para cualquiera sería obvio con solo verlo notar que se encontraba a la defensiva. Ante su mirada, el demonio que habló bajó un poco la cabeza, no sabiendo por qué Itadori le causaba una mala espina, sin más decidió ser cuidadoso con sus palabras. El auditorio está por allá, dijo señalando una dirección en concreto. Ante esto Itadori se relajó un poco y solo asintió con la cabeza, y vociferó un pequeño gracias, antes de marcharse del sitio. Caminó por la escuela unos instantes antes de llegar al lugar destinado, quedando rodeado de un montón de demonios, pero, para sorpresa del pelirrosa, entre ellos habían bastantes conversaciones cotidianas, dignas de un alumno de una academia humana normal. Ante esto, la tensión de Itadori bajó un poco, intentando pensar que quizás sí sería algo no tan apartado de lo que conocía.
Sacándolo de sus pensamientos, comenzó el acto de la ceremonia de ingreso, escuchando la voz de un profesor de cabello morado, el cual mandó a callar a todos los presentes. Gracias a todos por esperar. Siendo las 6:06 comienza la ceremonia de ingreso de la escuela Babies. Cuando el profesor terminó de decir eso, lo que parecía ser un alumno continuo. Escuchen, todos de pie. Cantaremos el himno escolar. Y dicho esto, todos los alumnos y representantes prosiguieron a cantar el himno de la escuela, las voces resonando por todo el lugar. Para todos los demonios presentes era algo trivial, para Itadori en cambio, escuchar la letra del himno, la cual trataba en parte del asesinato de vidas humanas, hizo que éste se quedara completamente callado. En cambio solo coloca las manos una sobre otra frente al pecho, con los dedos entrelazados parcialmente y una expresión muy concentrada. Lo único que pensaba nuestro gallo en ese momento era acabar con la mayor cantidad de enemigos que le fuera posible. Mientras su energía maldita se acumulaba cada vez más y los demonios seguían cantando, el pelirrosa exclamó: ¿Expansión de Do? Su frase se cortó cuando todos los demonios terminaron de cantar y a su vez, el alumno de antes habló anunciando la llegada del director de la escuela. Ante esto algunos alumnos expresaron su emoción mencionando para intriga del pelirrosa que este director era candidato a rey demonio. Al escuchar eso, Itadori detuvo su accionar y decidió actuar cuando el aclamado director hiciera acto de presencia. No pasó mucho tiempo, cuando finalmente el susodicho apareció, el rostro de Itadori se contorsionó en una mueca de sorpresa. En lo alto de aquel salón, estaba su abuelo adoptivo mirándolo fijamente, mostrando la emoción de antes. Yuji. Aquí estoy, soy tu abuelito. Dijo el demonio mostrando una sonrisa y entusiasmo digno de un niño emocionado. Itadori por su parte al ver esto se quedó callado y solo bajó sus manos mientras miraba a aquel demonio con una expresión algo tonta, pensando seriamente que su suerte era un asco. Mientras el pelirrosa solo quería que se lo tragara la tierra, el mayor comenzó a presumir que su amado nieto sería parte de los estudiantes. En medio del discurso y haciendo que todos los planes de Yuji por no destacarse fueran al caño, Sullivan habló. Hablando de mi amado nieto, de hecho tomé una foto para que todos lo puedan ver. Terminó de decir el demonio enseñando la dichosa foto con orgullo y a su vez una extraña ternura. Su acción ocasionó que todas las miradas fueran puestas en el pelirrosa, el cual solo miraba a su nuevo abuelo con una expresión de «te quiero matar», pero la cosa no acabó ahí, sino que Sullivan siguió con su discurso. Luego repartiré copias, así que espérenlas. Y con esto dicho, chaito. Soltó el demonio antes de irse rápidamente del lugar, dejando a nuestro gallo en la peor situación posible. Tienes que estar de joda, abuelo. Dijo Itadori como un pensamiento de frustración que salió al aire, pero, como si se tratara de un dios que lo ayudaba. Justamente en ese momento, uno de los profesores anunció que hablaría el representante de los nuevo ingreso, un demonio llamado Alice Asmodeus. Itadori por su parte al ver esto se relajó un poco, al ver que toda la atención hacia él había sido redirigida. Esperen, me dicen que hubo un cambio repentino. El que dará el discurso de los nuevo ingresos será, el becado Yuji. Comentó repentinamente el profesor, mirando en la dirección de Itadori. ¿Por qué? Se preguntó el chico, pero al ver hacia dónde estaban los profesores se percató de la presencia de Sullivan. El cual, tenía cámara en mano y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Era cosa tuya, viejo? Reprochó Yuji dirigiéndose al escenario. Cuando finalmente se encontraba enfrente de todo se quedó inmóvil, casi como una estatua clavada en el piso de madera. Sin saber qué hacer o qué decir, tenía la presión no solo de las miradas, sino también de los profesores que le informaban que debía comenzar su discurso. Para fortuna de Itadori, alguien ya había planeado todo esto y, por arte de magia, la foto que había dejado anteriormente su abuelo, se movió ligeramente quedando enfrente de él. Itadori decidió darle un vistazo a la foto, leyendo la inscripción que estaba grabada en tinta negra. Te hago llegar este mensaje, para que inicies tu vida escolar sin tropiezos. Atentamente, tu abuelito. Era lo que decía el texto y junto con eso una serie de palabras que Itadori no entendía del todo, pero que decidió recitar algo resignado. Cuando comenzó se dio cuenta de que todos los presentes palidecieron mostrándose atónitos, sorprendidos y algunos parecían asustados.
Ante esto Itadori solo se mostró algo intrigado y confundido, pero decidió continuar con su accionar hasta llegar al final de su discurso. Cuando terminó, todos los presentes se quedaron callados. El salón estuvo en un silencio algo incómodo por unos segundos hasta que la mayoría de los presentes gritaron emocionados por lo que Itadori sin darse cuenta había logrado. «Oye chico. ¿Eso fue peligroso porque pronunciaste un hechizo prohibido?», reprochó uno de los profesores acercándose a Itadori con una expresión un tanto molesta. «Espera, ¿prohibido? ¿A qué te refieres? ¿Acaso no lo sabes? Eso es tabú. Si se te hubiera trabado la lengua hubieras fallado alguna de las frases. Tu cuerpo habría explotado. Todos lo saben», rugió el profesor reprochando la intrépida hazaña del alumno. El joven por su parte, al escuchar esas palabras provenientes del profesor se quedó con los ojos tan abiertos como platos, dimensionando lo peligroso de lo que acababa de hacer. Yo no sabía eso. Debes tener más cuidado, chico. Eso fue peligroso aunque, bastante impresionante. A decir verdad solo alguien muy estúpido lanzaría un hechizo de ese estilo, o quizás solo un demonio que no le teme a la muerte. Terminó de decir el profesor con una ligera sonrisa marcada en su rostro. ¿Es en serio? Oye, ¿de casualidad sabes lo que hace este hechizo?, preguntó Itadori aún una expresión tonta y a su vez algo de frustración en su tono. Pues si sale bien. No tropezarás en todo el día. Vaya, esperaba algo menos. Estúpido. Terminó de decir el pelirrosa saliendo de su asombro volviendo a su expresión estoica habitual. Sin más comenzó a caminar lentamente para salir del escenario, pero en el medio de su camino escuchó algo que lo hizo parar en seco, el sonido de pasos que venían en su dirección. Al mirar al frente su mirada se cruzó con la de aquel joven demonio de cabello rosado de antes. Yuji. Soy Alice Asmodeus. Habló el chico, de una manera algo formal pero con un tono de voz que demostraba a leguas que estaba bastante irritado. Cambiando de escena, ahora nos encontrábamos en uno de los patios de la escuela Bowles, el sonido de los pasos apresurados de los estudiantes rellenaban el ambiente, todos dirigiéndose a un lugar en específico, con un único fin. Ver la pelea que se daría entre el becado Yuji Itadori, en contra del más prometedor de los nuevo ingreso, Alice Asmodeus. Los antes mencionados se encontraban frente a frente, siendo victoriados por el cúmulo de estudiantes que se reunieron a los alrededores. Alice veía con molestia y desdén a Yuji, mientras que por su parte, nuestro gallo parecía impasible ante todo, sus ojos no reflejaban nada más allá de un vacío inconmensurable. Parecía preparado para el conflicto que estaba a punto de darse o algo más. Osaste en robarte mi momento de gloria, Yuji, veamos si eres digno de él. Rugió el joven demonio pelirrosa, para seguido de esto cargar una fuerte llamarada. Esto puede evitarse, contestó Itadori, con una expresión neutral, pero antes de poder seguir hablando vio como Alice ya había lanzado su ataque. Viendo que la potencia del mismo no era mucha, nuestro gallo solo alzó una de sus manos recibiendo el impacto de lleno. El mismo creó una cortina de humo que rápidamente se disipó, revelando a un Yuji completamente ileso, quien solo parecía decepcionado y quizá triste. Era difícil definirlo solo basándose en su expresión. La multitud al ver esto gritó en júbilo hacia Yuji y a su vez comenzaron a soltar frases para incitar más a Asmodeus, frases como que solo hacían que la ira de Alice creciera de sobremanera. Y con esto, el joven demonio siguió con su ataque impulsivo, cegado por la ira. Por su parte, nuestro protagonista solo se limitó a acercarse con pasos lentos pero firmes, mientras recibía con sus manos las embestidas de su enemigo. Paso tras paso, colisión tras colisión, todos se pudieron dar cuenta de algo simple, pero sutil a la vez. Yuji parecía un depredador, un monstruo jugando con su presa. Asmodeus desesperado lanzó un ataque con bastante potencia contra nuestro gallo, viendo bastante sorprendido y anonadado de que el resultado fuera el mismo de antes. «No puede ser, incluso me subestimas lo suficiente como para no atacar», preguntó el chico jadeando por el cansancio. No recibió una respuesta de su contraparte, más allá de una mirada fija del pelirrosa. «No importa, si los ataques a distancia no funcionan entonces yo se preparó creando con su magia elemental, creando un arma de fuego que resplandecía fervientemente, mostrando de manera indirecta los sentimientos de su portador. Iré cuerpo a cuerpo.
Terminó de decir el chico lanzándose a toda velocidad hacia Yuji, no importándole los daños colaterales que pudiera causar. Yuji por su parte se quedó mirando a su oponente, aún manteniendo esa expresión serena, pese a saber que su rival venía a toda la velocidad que le era posible, todo, solo para acabar consigo. Al estar tan enfocado en Alice, Itadori no notó que habían algunas personas de la multitud que se acercaron a ellos. Yuji volteó a verlos, notando que de recibir la embestida de lleno como había hecho con los anteriores intentos de su oponente, haría que los que estaban a su alrededor pudieran salir heridos. Con esto en mente, el ex recipiente de Sukuna preparó su contraataque, cargando un puño imbuido en energía maldita. Cuando Alice estaba lo suficientemente cerca y lanzó su estocada, Yuji logró esquivarla por poco y conectó un golpe en el abdomen de su oponente, golpe el cual hizo que las costillas del demonio crujieran, mandando al antes mencionado a volar unos cuantos metros antes de caer en el suelo con un ruido sordo, quedando completamente inconsciente. Yuji solo miró hacia donde había caído su contrario con una expresión vacía, su mente divagando acerca de si debería rematar a su oponente o solo dejarlo allí. Estuvo así unos instantes siendo ajeno a la muchedumbre que gritaba a los alrededores, pero finalmente decidió ir hacia donde estaba Alice y lo cargó para llevarlo a la enfermería, preguntando a uno de los demonios que estaba alrededor donde quedaba la misma. Pasando a otra escena, nuestro gallo se encontraba en la sala del director junto con Opera y Sullivan, este último alabando las hazañas de Yuji, el cual yacía sentado en una de las sillas de la sala, no pareciendo muy orgulloso de lo que había pasado. Ese es mi nietecito, mencionó Sullivan con emoción. No creo que sea algo para celebrar, abuelo, respondió Yuji de manera neutral mientras miraba al suelo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta abriéndose con brusquedad, revelando rápidamente que se trataba de Alice Asmodeus. Este mismo se acercó bastante rápido a Yuji, el cual solo se le quedó mirando con una expresión impacible, a la expectativa de cualquiera de sus movimientos, tensándose un poco al no saber qué podría pasar. Lo que aconteció luego de este repentino acercamiento, dejó a Yuji desconcertado y con una expresión algo estúpida. Alice se había arrodillado frente a él mostrando un respeto y admiración genuinos. Mi señor Yuji, no tengo objeción alguna acerca de nuestro duelo, usted mostró una superioridad aplastante. Incluso me enteré de que me llevó a la enfermería con sus propias manos. Yo, su servidor Asmodeus, no puedo expresar mi emoción. Terminó de decir el joven demonio, con un gran respeto hacia quien para él, le había demostrado de lo que era capaz. Yuji solo lo miró aún más desconcertado, sin saber qué estaba pasando ahora mismo. ¿De qué estás hablando?, preguntó observando a su contrario con genuina sorpresa. De acuerdo a la ley demoníaca, el perdedor ha de servir al vencedor. Por lo cual... Alice hizo una pequeña pausa mirando fijamente a Itadori con determinación grabada a fuego en sus ojos. Por parte de Itadori lo miró con una expresión de desconcierto. Haré todo lo que esté en mi mano para poder ayudarlo a conquistar esta escuela. Espera. ¿Estás loco?, soltó Yuji aún sorprendido por tan repentino cambio de actitud, pero por alguna extraña razón esta situación tan peculiar se le hacía familiar, demasiado a decir verdad. Sin poder decir mucho, Alice continuó. Comencemos por someter a los alumnos de primer año. ¿Le parece? Espera. ¿Se te zafó un tornillo?, contestó nuestro gallo bastante confundido. Y con esto último, damos finalizado este capitán. Ahora para finalizar este vídeo, le mandaré un saludo especial a Julián X7R7B. Saludos compañero. Recuerden que si quieren un saludo respondan el comentario fijado. Saludaré a los 3 primeros en responderlo. Y sin más que decir, hasta la próxima.